todos y a todos, bienvenidos de nuevo al canal de entrevistas de NutriNews España. En la entrega de hoy, mi compañero Samuel, quien es veterinario y redactor de la revista NutriNews España, tenemos la oportunidad de explorar el mundo de la nutrición animal de la mano de Bernardo. Bernardo González es ingeniero agrónomo de la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente es ingeniero agrónomo en Nutrave, una empresa proveedora y distribuidora de carne, de pollo y gallina, además de derivados y productos elaborados. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bernardo. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Bernardo, antes que nada, quisiera que nos contaras un poco más sobre tu campo de acción y la relación que tienes con el sector de la nutrición animal. Bueno, pues yo llevo trabajando en esta empresa casi 7 años ya y desde hace 6 años y poco soy el encargado de hacer las fórmulas del pienso. Entonces formulo para varios tipos de pollo, las reproductoras también. Y luego aparte, bueno, pues mi puesto de trabajo también implica estar muy pendiente del campo, de las granjas. No soy visitador, pero llevo temas de calidad en granja y aparte voy mucho a la fábrica de pienso. De vez en cuando por temas de personal también estoy allí encargado de la fábrica. Entonces por eso estoy asociado a toda la parte de nutrición, en este caso en la agricultura de carne. Perfecto. Bernardo, para irnos adentrando un poco más, en la actualidad podemos ver que la población crece cada día más y ahora se están interesando por pagar una cantidad mayor por un tipo de productos que ahora no es que la gente está interesada más en un producto barato, sino en un producto de calidad y con unas condiciones diferentes. Y si hablamos, por ejemplo, de la parte de la que tú te dedicas, que es un poco el tema de la nutrición de los pollos de crecimiento diferenciado y todo esto, ¿cuál es la situación actual de este sector, sobre todo en cuanto a la normativa de la Unión Europea? Bueno, como bien dices, es una parte, un nicho de mercado que está expandiéndose. Es complicado porque se puede hablar de prepandemia y pospandemia, ¿no? Ahora con los precios y demás, la evolución que tenía una tendencia y parece que se ha paralizado un poco. Correcto. Entonces, este es un tipo de pollo especial, que conlleva... Yo entiendo que nos llega muy de Europa este tipo de producción porque se requiere que sea un producto diferenciado, es un producto es un animal que tiene que estar más días en la granja, mínimo 56, y luego aparte tiene unos requisitos de alimentación muy especiales, que no introducir materias primas de origen animal, tiene que tener un porcentaje en tiempo mínimo de maíz, y bueno, pues eso conlleva granjas especiales, o vamos a adaptar un poco la producción, y piensos especiales. También tiene sus pros y sus contras a la hora de comprar materias primas y a la hora de elaborar pienso, que el gránulo es un poco distinto al hacerse. Tiene también un poco de intríngulis. Sí. Vale, y Bernardo, como comentas sobre este nicho de mercado, ¿hasta qué punto eso es accesible a la población? Porque son precios distintos, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, es más caro este tipo de pollos. Pero bueno, en general es como todo tipo toda la ganadería o cualquier tipo de producto en general. Si no te cuesta igual un cerdo ibérico, carne de cerdo ibérico, que un cerdo normal blanco. Es más o menos es algo parecido. Entonces, más o menos yo hablando con la gente de la genética y gente que tiene más contacto o que está más metida en el mundo de la producción en esta parte, se entiende que entre el 6 y el 7% de la producción de pollo en España está orientada a este tipo de productos. Es decir, sin contar luego productos más especializados todavía, que es como el pollo campero o pollo ecológico y demás. Vale. Ya no hablamos ni la parte de traspatio. Pero hablando de reproductoras, que es un buen índice para entender cómo estamos, entre 6 y 7% de las reproductoras en España son de crecimiento diferenciado.
Es un gran número, ¿no? Pero ya digo que también depende un poco, quizás si no hubiéramos tenido pandemia, los números tendrían por otro sitio. Sí, ahora con los precios tan caros se ha encarecido todo y entonces, claro, la gente entiendo que hay veces que dice, no llego a comprar un pollo especial, pues me quedo con el blanco. Es Sí, distinto. Claro, es ahí donde el nicho como que se va reduciendo un poco más, ya por la Sí, situación geopolítica y por la situación por la que pasa el mundo entero. sí, sí. Tampoco me quiero meter mucho en tema de costes, pero sí que es verdad que como mínimo por €1 más el kilo te puede costar producirlo. Entonces, claro, hay que pagarlo también. Claro, Te tiene que gustar €1 más el kilo ese tipo de pollo que otro. Hay gente que prefiere pagarlo, igual que en la agricultura ecológica. Oye, yo prefiero pagar más dinero por unas manzanas en ecológico. Si lo puedes permitir y tu conciencia estás de acuerdo verdad, con ello, pues adelante. así es. verdad, sí. Y bueno, Bernardo, entrando un poco más técnicamente hablando, ¿cómo diseñar la alimentación de estos pollos? No sé si quieres decir algo más al respecto, así que podemos entender un poco más. Bueno, pues nosotros a la hora de diseñar este producto, eh, más que nada te lo marca el cliente. O sea, el cliente tiene muy claro lo que quiere. El cliente te dice, no, que yo quiero un producto con estas características. Además tiene que estar certificado y demás. Tienes que controlar lo que hacéis. Entonces, te marcan unas pautas muy claras, te facilita mucho el trabajo. Es verdad que cuando empiezas de nuevas, pues te asusta un poco. Pero al final ahí inventa la pólvora. Quiero decir, los datos están en Internet. Yo lo que hice fue, cogí las tablas que hay en España de FEDMA y las adapté un poco. Pero si estás trabajando en Latinoamérica, pues te coges las tablas de Rostaño o si no sé, te gustan más las holandesas, el CVB, pues te coges ese. Entonces, te coges esos valores nutricionales y los adaptas un poco a tu fábrica de pienso y a lo que te diga el cliente. Y luego, una vez que tienes eso, también te mueves dentro de la normativa, sobre todo de etiquetado. El cliente quiere que aparezca esto, pues la normativa en España es clarísima. Entonces, el cliente quiere que aparezca una cosa en la etiqueta. Pues vas al Real Decreto y te dice, si quieres que aparezca esto, tiene que tener estas condiciones. Si quieres que aparezca que, que el producto consume maíz, pues el maíz tiene que estar consumido por el pollo la mitad más uno de los días y más del 50%. Pues es igual. Y luego también tienes que adherirte a las normativas legales, que hablaremos después. Pero es lo mismo, Europa te marca unas normativas y dices, no puedes pasarte de tanta pigmentación, pues juegas ahí. Así es como lo diseñamos. Y luego para el tema de la granja es más o menos lo mismo. El cliente te dice unas características, si lo quieres etiquetar o no, pues tienes que moverte en la... Quiero que ponga este nombre. Pues me voy al Real Decreto y si el Real Decreto me dice que este nombre tiene que ir con una serie de condiciones de cría, pues las tengo que cumplir, si no, no puedo etiquetar. Porque al final siempre el cliente es el que pone las normativas. Sí, sí, porque además de las normativas, la gente quiere saber hoy en día lo que los animales comen, ¿no? Sí, a veces es complicado, explicárselo al cliente, pero sí, sí. Lo que está claro además, lo estamos viendo con algunas empresas de gallinas que están haciendo el tema de los códigos QR de lectura automática, pues es algo parecido. El cliente quiere ver exactamente lo que está comiendo, de dónde viene, incluso de la granja que se ha criado, ¿no? Sí, sí. Cuanta Así más es. transparencia haya, mejor. Mejor, sí. Ujú. Bueno, Bernardo, entonces, sobre el tema de la limitación, ¿cierto? De los ingredientes en las fórmulas. Ujú. Como es sabido, toda la limitación aumenta los costes de alimentación, ¿vale? Entonces, porque se empieza a depender más de los cereales y sabemos todo lo que pasa y la dependencia del clima, de las exportaciones, del mercado, de todo, ¿sí? Principalmente del maíz, ¿vale? Eso es. Entonces, además de la calidad final del producto, la durabilidad y aceptación por la parte de los pollos. No sé si puede comentar algo sobre eso.
Sí, vamos a ver. Cualquier persona que haya usado alguna vez un programa de formulación sabe que cuantas más restricciones se le ponga al programa, más caro es. Es decir, si yo quiero que la fórmula lleve 50% de maíz en vez de 30, si de por sí ya por el precio el programa no lo coge, me va a encarecer. Es decir, yo es que esta normativa tiene ese problema. La normativa te obliga a que como mínimo tenga un 50% de maíz. Entonces, si por precio el programa solo decide coger un 20 o un 30, pues si tú le fuerzas al 50% te va a encarecer sí o sí. A no ser que el mercado justo en ese momento el maíz sea más asequible, sea más barato, o que por otras condiciones de pigmentación o de que tú quieres hacer de tecnología de fabricación, se incluyes más, ¿no? Entonces, obligar al programa a cualquier cosa es caro. Entonces, normalmente estas fórmulas son más caras que las de pollo blanco. Pero como decía antes, es decir, que no es que esté descubriendo la pólvora. Es decir, son fórmulas más restrictivas, además son para un pollo especial, entonces tiene unos requerimientos distintos y hace falta darle una alimentación que es un poquito más cara. Entonces, por eso el pollo es un poco más caro de producir. Aparte que luego también es un pollo distinto que, como decíamos antes, el cliente quiere un pollo que se críe más despacio y son 56 días y le cuesta más crecer. Entonces, tiene un índice de conversión más alto. Es decir, los kilos de pienso que consume por kilo de carne que hace es más alto. Por eso es más caro producir. Aparte, luego lo otro que me preguntabas, claro, digamos que para pollos, para otras especies es distinto, ¿no? Pero para pollos, un pienso que se hace con trigo es más fácil de hacer que uno que se hace con maíz. Igual que luego pues, la cebada también influye, la cantidad de grasa que usas. También hay que tener cuidado como decía antes, las tablas FEDNA te marcan unos límites de aceite, Sí. porque puedes tener algunos problemas de canales grasas. Entonces, FEDNA te dice, no te pases estos niveles. Pues, hay que limitar también los niveles a veces de maíz por encima o de grasas vegetales. Y eso también influye en la durabilidad y en la dureza. Casi todo el mundo toma como referencia la durabilidad. Entonces, el maíz no es el mejor aliado para granular. Se granula mejor con trigo. Poner mucho maíz es lo que te marca la norma, pero no hace el mejor granulo posible. Tampoco Claro. te puedes pasar, pero bueno, hay que tener cuidado. Bernardo, mencionabas también el tema anteriormente de que la formulación se hacía basada en lo que el cliente quería que saliera, el tema de las pautas FEDNA y todo eso, pero si lo agrupas y según tu opinión, o sea, ¿cuáles serían los grandes retos de diseñar un programa de alimentación para el engorde de estos pollos? O sea, en tu opinión. En mi opinión, lo más difícil es hacer el primer pienso, quizá, porque es un pienso que necesita mucha proteína. O sea, no necesita mucha proteína si lo comparamos con un pollo blanco. Pero sí, si le tienes que poner las condiciones de mínimo de maíz, mínimo de cereales, entonces, es difícil hacerlo. Es difícil hacer un pienso que no tenga mucha energía, que tenga 50% de maíz, 65% de cereales y luego aparte tenga la proteína suficiente para que el pollo crezca. Es difícil hacerlo. Porque te sueles pasar un poco la energía, entonces hay que balancear los aminoácidos, es Es, complicado. es un rompecabezas, ¿no? Sí, un poco sí, un poco sí. Entonces, es verdad que a lo mejor hay fábricas que tengan muchas materias primas, pues pueden jugar un poco más, pero es difícil hacer el pienso. Y luego también es complicado el tema de pigmentación, que también hablaremos luego, pero es difícil hacer, además con la normativa nueva que ha salido, es difícil hacer que las granjas salgan bien pigmentadas, que estar jugando con la temperatura en verano, con los pimentantes de origen vegetal, y demás, es difícil también jugar con eso. Hasta que coges el truco, bueno, tienes algunos quebraderos de cabeza. Menos mal que lo mencionabas ya en el tema de los pigmentos, porque justamente te iba a comentar que un problema o un reto adicional, mejor dicho, en todo este sector es el tema de la certificación y los pigmentos. Entonces,
explícanos más o menos cuáles son las exigencias en estos momentos para la formulación de piensos y cuál es la normativa, además de lo que ya mencionaste, que hay actual. Bueno, pues el año pasado, si no recuerdo mal, salió una directriz europea que te obligaba a poner unos límites superiores a la pigmentación. Entonces, yo lo digo en un artículo también que hay que matizar. No es que sea por lo menos para mí, a lo mejor luego llega un técnico especializado en pigmentación y me tengo que callar, pero la gente suele decir producto de origen natural o no. Para mí no es un producto de origen natural, es un producto de origen vegetal. Y luego es una planta que luego tiene un proceso complicado industrial. Entonces, al final, bueno, no es que coman trigo, es que comen un producto que pasa por un proceso y no es lo mismo. Pero bueno, entonces, digamos que tenemos unos productos de origen vegetal y otros que no. Entonces, me he perdido. Entonces, la Unión Europea lo que te hizo fue decir, no, vamos a ver, tienes unos límites, antes puedes poner una cantidad de pimentantes amarillos y rojos, y ahora el amarillo que estás usando de origen o más sintético tienes que limitarlo a 15 ppm. Entonces, puso una serie de metas y para el pollo me parece que fue el 26 de abril. Y dijeron, a partir del 26 de abril no se puede hacer pienso con más de 15 ppm de apoéster. Entonces, a partir de ese momento dijimos, "Joder, a lo mejor es complicado, ¿no?". Bueno, luego más o menos van saliendo las cosas. Entonces, tienes que jugar con tres factores. Tienes la cantasantina, que es el pimentante rojo, el apoéster, que es el pimentante amarillo, digamos sintético, y luego tienes las luteínas, o bueno, realmente es el producto que se deriva de normalmente se suele sacar, hay alguna forma más de sacarlo, pero bueno, normalmente de la flor de marigold se saca un producto que suelen llamar luteína, que digamos que es el pimentante que decís antes de origen vegetal. Pues entonces, jugando con esos tres, intentas pimentar el pollo. También es un poco lo que te marque el productor, o sea, el cliente, perdón. Es decir, si el cliente te dice, no, que yo quiero que esté la pigmentación aquí, pues ahí te quedas. Si quiere que sea mucho más alta la pigmentación o quiere que subas el amarillo y el rojo, pues tienes que jugar. Entonces, depende también mucho de la gran superficie o quien te marque el color que necesitas. Correcto. Sí, sí. Y como especialista, Bernardo, en tu experiencia, no sé si tenía como hablar la mejor mezcla entre sintéticos y pigmentos naturales, así, incluso para tener una buena calidad. Sí, porque se sabe que, me parece, no sé si, si está cierto, el rojo tiene más peso en la pigmentación final, ¿no? Vale, esto es una pregunta, pero no hacerme muchos enemigos. Entonces, a ver, con el tema del rojo es más fácil. Quiere decir, el rojo no tienes mucha. No tienes mucho no te vas a romper mucho la cabeza porque el natural es muy caro. Entonces, a no ser que estés produciendo en ecológico, vas a ir siempre al sintético, que es la cantasantina. Entonces, luego ya empiezas con el amarillo. Entonces, el amarillo también depende luego un poco si estás en verano o invierno, la fidelidad que te den los productos. Para mí, y es una opinión muy subjetiva, yo le pondría siempre un mínimo de amarillo sintético. Porque es un poquito, soporta mejor las altas temperaturas, soporta mejor el tiempo en el silo, es decir, el que es de origen natural es más fácil que se degrade en el silo. Si tú, por ejemplo, tienes que tener, aquí en España, tienes en el silo 12 toneladas de pienso que está aguantando el calor de verano, pues se puede poner, si fuera de 45 grados, pues dentro estará mucho más caliente. Entonces, lo más normal es que esos pigmentos se degraden. Pues, le pasa menos al pigmento que está protegido, siendo de origen vegetal, o más aún es más estable el que es de origen sintético. Entonces, yo siempre pondría un mínimo de sintético. Y luego ahí también depende, puedes jugar un poco, es decir, si estás en invierno, pues dices, bueno, voy a ahorrar costes y voy a poner casi todo natural. Bueno, si te atreves está bien, ¿eh? En verano, yo como digo, pondría siempre una base de sintético y a partir de ahí iría subiendo hasta que los requerimientos del cliente se cubren. ¿Vale? Vale, vale. Y bueno, hablaste un poco antes ahí sobre los límites de uso de pigmentos
y cuál es la manera o las formas de medir eso en matadero y cuánto esto implica en coste el coste de producción. Bueno, lo más fácil es todo el mundo que haya trabajado, sepa nada, unas pinceladas de producción de huevo, sabe que hay un abanico de color, que es el abanico que antes era Rucha, el DSM. Con ese abanico antes, la gente que trabaja en huevos se usaba, se usó siempre. Para el pollo, yo considero que el equivalente es bastante útil. Es un abanico de color que tiene, no sé, creo que son 7 u 8 números, no recuerdo ahora, de 101 al 108 me parece. Y entonces bueno, pues va de más claro a más amarillo, tirando hacia rojizo, hacia butano. Entonces, para mí es lo más fácil, lo más económico, lo más rápido. Tú vas con una gama de colores, lo pones encima del pollo, siempre en el mismo sitio, lo pones encima y dices, pues, un sitio que haya buena luz también, para no tener interferencias. Lo pones siempre en el mismo sitio y dices, pues, para mí es un 106, para mí no, está en 103, vas midiendo. Te creas tu propio rango de colores útiles, no, que el cliente no quiere menos de 102. Tampoco interesa más de 108 porque es más de 107 porque es muy caro. Vas jugando con eso y para mí es lo mejor. Como se puede usar otro tipo de medidores, pero yo creo que son muy caros. Es decir, una cámara especial, un colorímetro especial que es el más usado y que ahí está en la bibliografía, que es el Minolta, yo creo que es muy caro. Es decir, un aparato de esos, el básico, son 7.000 euros. Y luego encima si le pones, si le compras algunos accesorios que vienen, pues, es decir, gastarte 7.000, 8.000 euros en un aparato para hacer, por ejemplo, 500.000 pollos al año, pues te va a aumentar el coste en un céntimo por pollo. Que el ciudadano de a pie dirá un céntimo por pollo no es nada, pero un céntimo por pollo en un tipo de producción que va a volumen y va a coste muy, muy ajustado, es bastante dinero. Aparte que es un aparato que hay que tener cuidado con él porque es muy caro, no es difícil de utilizar, pero hay que estar bien entrenado. Entonces, para mí lo mejor es el abanico de color de DSM. Aparte que es muy barato. Sí. Y hoy en día está más ajustado que nunca, ¿no? Los costes. Sí, por eso decía que un céntimo por animal es bastante. Vale, vale. Bueno, ¿y cómo puede asociarse la baja eficiencia en el índice de producción, de conversión, perdón, con una menor utilización del pigmento? Incluso porque estaba hablando a poco sobre el clima y la temperatura que cambia y que interfiere directamente la conversión con bajas incluso de 3 a 6% promedio, ¿sí? Podemos ser un poco más incluso. Vale, vamos a ver. Normalmente el pollo blanco por genética es un animal mucho más voraz. Entonces, aunque pase calor, come. No come lo que debería comer como en invierno, pero al final termina comiendo. Sí. Cuando baja un poco la temperatura y demás, termina comiendo. Entonces, algo engorda. Baja lo que engorda cada día, pero algo engorda. Entonces, el problema de este pollo es que, digamos que es menos voraz. Entonces, le cuesta más comer para engordar. Es decir, yo cuando tengo mucho calor en verano, pues voy comiendo, pero voy comiendo para mantener, no para engordar. Entonces, claro, come lo justo. Si come lo justo, come lo justo de todo. De grasa, de proteína, pero también come lo justo de pimentante. Entonces, le cuesta más pimentar. Entonces es un problema. Y luego aparte, como es un pollo que el índice de conversión es mucho más alto que el resto, las tablas te dan índice de conversión de 1,9 hasta 2,2. Depende un poco de los cruces que tengas de genética y de la zona que estés. Entonces, claro, tienes que darle más pienso para que engorde 1 kilo de carne. Entonces, dar más pienso al final es dar más pimentante también. Tirar más pimentante a la cama. Es complicado. Hay que jugar también con unas cantidades mínimas de grasa porque digamos que el pimiento es liposoluble. Entonces, si le pone más grasa, le pone más pimentante. Bueno, es difícil. Pero bueno, con un poco de experiencia y unos pocos lotes en blanco, al final aprendes y
y las Lo pocas vas broncas en consiguiendo. matadero. Sí, sobre todo las broncas en matadero. Vas aprendiendo y sales adelante. Porque es una ecuación complicada, ¿no? Llegar a un número para tener uniformidad de los lotes. No sé si hay otras alternativas como, no sé, por tu experiencia, trabajar con lotes menores o Claro, el problema, perdona, el problema que yo creo es más bien sí, lo que dices tú es, depende lo grande que sean tus lotes y los errores que tengas. Es decir, si yo soy un matadero súper grande que tiene un montón que tiene muchos pollos para elegir, pues es más problemático. Es decir, yo mato al día, por ejemplo, un ejemplo, imagínate, yo mato al día 100.000 pollos de este tipo y solo tengo que vender para un cliente el más exigente 50.000, pues tengo para elegir. Puedes echar una parte muy grande. Pero si mato muy poquitos pollos, si mato 60.000 y tengo que aprovechar para el cliente exigente 50.000, pues ahí estoy más encorsetado. Entonces, eso es difícil. Entonces, tienes que jugar un poco con el número de lotes que matas cada día y tu producto y tu cliente final. Y luego, aparte, también tienes que tener cuidado en el matadero, porque, como decía antes, un pollo que tiene 5,3, perdón, un pollo que tiene en la escala 1,103 y uno que tiene en la escala 105, los dos son igual de válidos. Lo que pasa es que si los pones juntos, pues hay diferencia. Entonces, a lo mejor un consumidor te dice, algo le pasa aquí a este pollo. Pero los dos son buenos, los dos son perfectamente consumibles, pero claro, si los pones juntos, digamos que rechinen un poco. Entonces, hay que tener un poco cuidado en el matadero a la hora de clasificarlos. Sí, porque es complicado. No soy en avicultura, ¿no? Pero en todas las creaciones, tener este máximo de cualidad con cantidad. Claro, es que es lo malo que tenemos en la parte de los que trabajamos con ganadería o con animales, ¿no? Pues, pues no sé, a lo mejor tú tienes la misma edad que yo, pero yo mido más que tú, o al revés, o yo peso más que tú. Entonces, somos seres vivos. Entonces, los mismos pollos que pueden ser hermanos, uno puede engordar 100 gramos más y estar mucho más pimentado que otro. Y los dos están perfectamente sanos, los dos han comido el mismo pienso, pero uno transforma mucho mejor o uno pimenta mucho mejor que otro. Entonces, eso sí que es verdad que el cliente lo tiene que entender bien. Al final trabajamos con seres vivos, trabajamos con una pieza que se hace automáticamente por un molde. Correcto, totalmente. Bernardo, antes de hacerte la última pregunta, que es un poquito una pregunta de opinión personal, quisiera que nos dejaras con alguna conclusión referente a todo el tema de la nutrición de pollos, de crecimiento diferenciado. ¿Alguna conclusión? Nada, que el que vaya a empezar en este tipo de producción, que no tenga miedo, que al final, sobre todo porque la bibliografía es muy extensa y hay valores de sobra en cualquier sitio. Podéis coger las tablas de FEDNA, podéis sobre todo hablar con la gente que hace los correctoristas, la gente que vende pigmentantes, esos os van a ayudar mucho y vais a poder hacer un producto de calidad si queréis. Y nada, también es entretenido, es una forma, es un tipo de pienso distinto que conlleva un esfuerzo distinto, pero también es entretenido hacerlo. A mí me gusta hacerlo. Y bueno, nada, que no es difícil al final. Tiene sus pros y sus contras, pero se puede hacer bien. Se puede. Como práctica, como todo en la vida. Eso es. Ahora sí, la última pregunta, que es un poquito de opinión. Al principio de la entrevista te mencioné bueno, que la población obviamente está creciendo, con esto se viene claro el tema de producir alimentos, proteínas. Quisiéramos conocer tu opinión respecto a la ola del veganismo que estamos viviendo en estos momentos, porque obviamente estás en un sector donde trabajas, como dijiste, con seres vivos y eso está relacionado con el hecho de que la población va en aumento. O sea, ¿qué opinas referente a este tema? Bueno, a mí mientras no me dejen sin queso me da igual. Yo estoy hagan lo que quiero. Pero Es un poco polémico eso, ¿no? Es un poco polémico, correcto. Vamos a ver, sí, es difícil porque es verdad, lo podíamos meter luego en debates, que si una persona alimentándose solo vegetales, es verdad que puede llegar a cubrir sus
sus necesidades. También luego empezaríamos en otros debates, que si la proteína de origen animal es más biodisponible. Bueno, sin meternos en eso, yo creo que en un futuro la producción animal va a estar complicada. Yo creo que hay animales que van a ir antes que otros. Quiero decir, yo creo que, por ejemplo, los rumiantes, lo estamos viendo en España. En España, por ejemplo, el consumo de cordero y de cabrito cada vez está más complicado. O sea, que cada vez se consume menos. Entonces, hay especies que digamos que tienen los días contados antes que otras. El tema del pollo, es verdad que es una proteína muy sana, es barata de producir, más barata que otros animales. Entonces yo espero que, por mi futuro laboral, espero que sea de las últimas. Claro. Y bueno, yo no... También espero que la gente siga comiendo carne. Es decir, es verdad que llevamos ya mucho tiempo con una ola, como me decías, de veganismo y vegetarianismo muy fuerte, pero tampoco está siendo tan fuerte como se esperaba. En principio yo creía que íbamos a dejar de consumir carne ya y al final a mucha gente le gusta consumir carne todavía. Así es. Sí, Bernardo, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación y compartir con nosotros este espacio. Esperamos tenerte por aquí nuevamente. A vosotros he estado muy a gusto y un placer. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Gracias, Mariana, junto. Gracias, Samuel.